Buenos días, tardes o noches a todos y todas. Mi nombre es Valentín Velázquez y en la clase de hoy hablaremos acerca de la formación del reflejo vestíbulo ocular, con todos los componentes anatómicos que lo constituyen, con los componentes fisiológicos que lo desencadenan y con ciertas aplicaciones prácticas y clínicas de los resultados de las consecuencias de la ejecución, por supuesto involuntaria, del reflejo vestíbulo ocular. En principio hay que hacer cierto reconto, cierto repaso anatómico de las estructuras implicadas, en este caso en el reflejo vestíbulo ocular. Para definir, el reflejo vestíbulo ocular es aquel que nos permite mantener la posición de la mirada fija ante el movimiento de la cabeza y el tronco. Esto nos permite, por ejemplo, ir caminando y poder leer los carteles que se encuentran en la calle. Ahora bien, las estructuras anatómicas implicadas se van a encontrar inicialmente a nivel del oído interno. Recordemos que la estructura del oído se divide en tres segmentos de acuerdo a límites definidos. Se constituye entonces el oído externo, el oído medio y el oído interno. Dicho oído interno se encuentra en la porción petrosa del hueso temporal, en el peñasco del temporal. Aquí podemos visualizar entonces la ubicación topográfica de dicho oído interno con la estructura anatómica implicada de contener a los órganos sensoriales de la audición, se denomina cóclea o caracol antiguamente, y aquí con la estructura anatómica implicada en contener a los órganos encargados de la ascensión de censar la información relativa al equilibrio, al sentido vestibular. En este caso hablaremos de el utrículo, del sáculo y de los conductos o canales semicirculares. En este caso aquí tenemos la ubicación que presenta esta estructura propia del oído interno. Aquí podemos encontrar a lo que es la cóclea, antiguamente caracol. Este segmento intervalado de aquí, este segmento de aquí se denomina vestíbulo, dentro del cual encontraremos al utrículo y al sáculo, y estas estructuras que configuran aproximadamente dos tercios de esfera, dispuestas en 90 grados entre sí, reciben el nombre de canales semicirculares. Los canales semicirculares entonces son tres, como podemos visualizar en la ilustración. Conocemos un canal semicircular lateral, externo u horizontal. Este canal semicircular lateral presenta una disposición aproximadamente en un plano horizontal, difiere 25 grados en sentido caudal con respecto a dicho plano horizontal y es susceptible a los movimientos horizontales. Es decir, va a censar aquellos movimientos que se efectúan en un plano horizontal, como por ejemplo la traslación lateral de la cabeza. Este conducto que vemos aquí es el conducto semicircular superior o también llamado anterior. El conducto semicircular superior se encuentra en un plano frontal. Y por último tenemos aquí el conducto semicircular posterior que se encuentra en un plano sagital. De tal manera, estos tres conductos semicirculares van a estar situados, como ya mencionamos, aproximadamente en 90 grados entre sí y van a poder censar los movimientos angulares que se efectúan con la cabeza, es decir, el movimiento de desplazamiento en sentido craneal e inferior o caudal de la cabeza, el desplazamiento en sentido lateral de la cabeza, por ejemplo, cuando afirmamos o cuando negamos, de manera no verbal, por supuesto. Aquí nos encontramos con las estructuras óseas que van a contener a los órganos fisiológicos de recepción de la información. Y aquí podemos ver una vista lateral del oído interno óseo, en donde encontramos esta estructura anterior, que se corresponde con el caracol o cóclea denominada actualmente, esta estructura intervalada, que es aquí el vestíbulo. Esto que visualizamos aquí se corresponden con la ventana oval y ventana redonda, sitios donde se encuentra la comunicación, la articulación del hueso estapedio o estribo con el oído interno. Y aquí nos encontramos a lo que son los conductos semicirculares. Claramente este es el lateral, externo o posterior, este es el anterior o superior y este es el posterior. Claramente aquí los podemos visualizar. Estos conductos semicirculares son los conductos semicirculares óseos, es decir, son los canales semicirculares configurados por tejido óseo. Estos canales semicirculares presentan un sitio de unión de llegada de confluencia al vestíbulo que es más dilatado que el otro. Vemos aquí que llegan a través de dos vertientes. La vertiente que es más dilatada recibe el nombre de ampolla. Es el segmento ampular dilatado de la llegada del conducto semicircular al vestíbulo. Y esta ampolla contendrá a los órganos de sensor, a los órganos sensores de la información, en este caso vestibular, relativa al equilibrio. Aquí vemos una disección, en este caso ya del oído interno, donde claramente podemos volver a identificar al caracol o cóclea,
a la conexión que existe de este caracol o cóclea con el vestíbulo. Por supuesto, todo esto es óseo, es tejido óseo. Nuevamente vemos aquí el conducto semicircular superior, el conducto semicircular posterior y el conducto semicircular lateral, horizontal o externo. Aquí vemos a la ampolla, el segmento ampular del conducto semicircular óseo. Aquí vemos la ampolla del segmento ampular del conducto semicircular superior o anterior. La llegada aquí al vestíbulo. Ahora bien, esta porción ósea de el oído interno, de los conductos semicirculares, en este caso preciso de lo que nos toca describir hoy, tienen la presencia en su interior de un líquido similar al líquido extracelular en su composición iónica, que recibe el nombre de perilinfa. La perilinfa es un líquido que es rico en sodio, por ejemplo, y pobre en potasio, similar al líquido extracelular. Esto tendrá relevancia más adelante cuando hablemos de los mecanismos de despolarización de las células encargadas de recibir la información relativa al equilibrio. Ahora bien, lo que acabamos de ver anteriormente se corresponde con el conducto semicircular óseo, con los conductos semicirculares óseos, pero en este caso lo que vemos es el conducto semicircular membranoso. En el interior de los conductos óseos tenemos la misma estructura, la misma disposición, pero ahora constituida por membrana, y esto recibe el nombre de conducto semicircular membranoso. La disposición es exactamente similar, pero ahora bien, en el interior del conducto semicircular membranoso circulará un líquido de naturaleza iónica distinta, diferente a la de la perilinfa. Dijimos que la perilinfa era similar al líquido extracelular. Ahora bien, la endolinfa será similar al líquido intracelular. La endolinfa entonces es rica en potasio y pobre en sodio. Ya veremos la relevancia que esto tiene cuando nos toque describir los mecanismos de despolarización de la célula ciliada en este caso. En la región del vestíbulo del oído interno tenemos dos estructuras anatómicas importantes para censar el sentido vestibular. Estas estructuras son el utrículo y el sáculo. El utrículo se encuentra dispuesto en este sentido y el sáculo se encuentra dispuesto en este sentido. Ambos dos presentan una angulación aproximadamente de 90 grados entre sí, son perpendiculares entre sí, y el utrículo será aquel encargado de censar los movimientos que se efectúen a nivel del plano horizontal, mientras que el sáculo es encargado de censar los movimientos que se efectúen a nivel del plano vertical. Entonces, repasando, teníamos a la cóclea o caracol, al vestíbulo, dentro del cual nos encontramos con el utrículo y el sáculo. Y por último, tenemos aquí a los conductos semicirculares que nosotros ya acabamos de mencionar. Dentro del utrículo y el sáculo vamos a tener un conjunto de células y de estructuras anatómicas que se encargan de la sensión, de censar en realidad el movimiento para el mantenimiento del equilibrio. Y estas estructuras anatómicas implicadas reciben el nombre de órganos otolíticos. Ahí vamos a encontrar justamente a estos órganos otolíticos que están configurados por las denominadas otoconias u otolitos, que son cristales de carbonato de calcio suspendidos sobre una membrana rica en mucopolisacáridos, a la cual le llegan los axones de la célula ciliada que se encuentra allí, y todo eso en conjunto recibe el nombre de mácula. Con lo cual, la mácula se encuentra tanto en el utrículo y en el sáculo, es el órgano encargado de recibir la información relativa al sentido vestibular. Nuevamente aquí otra ilustración que nos permite visualizar a la configuración, la disposición de los canales semicirculares. Este será el canal semicircular superior, este es el canal semicircular horizontal o lateral, y este es el canal semicircular posterior con su disposición en el plano sagital. Aquí lo que podemos ver es la constitución de las ramas aferentes nerviosas que van a constituir a la porción vestibular del octavo nervio craneal, del nervio vestíbulo coclear, clásicamente llamado estato acústico, por su componente también auditivo, que es el componente coclear que procede de la cóclea. Aquí podemos ver entonces cómo se configura lo que es el nervio vestibular superior. El nervio vestibular superior va a atravesar la porción anterosuperior del conducto auditivo interno, y va a estar configurado por fibras que proceden del conducto semicircular superior y horizontal. Este es el nervio vestibular inferior, que contiene la información que procede de la ampolla del conducto semicircular horizontal. Mientras que este nervio que vemos aquí
se corresponde con el nervio ampular posterior, que recibe la información que procede de la ampolla del conducto semicircular posterior. Este nervio ampular posterior es el que luego se va a engrosar en cierto segmento preciso, específico de la porción petrosa del temporal y constituirá lo que se llama ganglio vestibular actualmente y clásicamente el ganglio de Scarpa, en donde se encuentra la primera neurona de la vía vestibular. Aquí otra ilustración que refleja lo que estábamos mencionando, los segmentos ampulares de los conductos semicirculares y la configuración de la porción vestibular del nervio vestíbulo-coclear, que ya dijimos que atraviesa el conducto aditivo interno, como vemos aquí. El conducto aditivo interno tiene el carácter de dividirse en cuatro cuadrantes debido a la disposición de dos líneas verticales óseas, las cuales reciben el nombre de barra de Bill, la vertical, y cresta falciforme, la horizontal. De tal manera tenemos estos cuatro cuadrantes, un cuadrante antero superior, un cuadrante antero inferior, un cuadrante supero posterior y un cuadrante infero posterior, entre los cuales pasarán estas estructuras implicadas. Por ejemplo, sobre el cuadrante anterosuperior pasa el nervio facial, el nervio intermediario de Grisberg o de Greisberg y la arteria auditiva interna. Mientras que sobre este segmento, sobre el cuadrante posterior superior, pasa el nervio vestibular superior, mientras que aquí por debajo, en el cuadrante posterior inferior, pasa el nervio vestibular inferior. Aquí, perdón, por aquí pasa el nervio ampular posterior. Por aquí, por el cuadrante anterior inferior, pasa el nervio vestibular inferior. Ya dijimos las aferencias que reciben estos nervios vestibulares y el nervio ampular posterior. Ahora bien, dijimos que aquí teníamos a la región del vestíbulo. En dicho vestíbulo teníamos al utrículo y al sáculo. Utrículo sensible a movimientos horizontales, sáculo sensible a movimientos verticales, movimientos angulares en dichos planos. Y aquí tenemos a la mácula. La mácula es el órgano sensorial que presenta las células que van a traducir una información mecánica en una información nerviosa, en un potencial de acción, que se llaman células ciliadas por presentar estas especializaciones de la superficie apical que claramente son en este caso estereocilios, y presenta un cilio más alargado de mayor longitud que recibe el nombre de quinocilio o sinocilio. Luego presenta en esta superficie más apical, más superior de estas especializaciones de la célula epitelial, una membrana, membrana que es rica en polisacáridos, una gelatina, y en la superficie, a su vez, de esa gelatina, unos cristales de carbonato de calcio que se denominan otoconias u otolitos. Aquí podemos ver estas estructuras un poquito más detalladamente desde su ultra estructura. Aquí vemos entonces a dicha célula ciliada, la cual presenta sus cilios característicos y el quinocilio más alargado sobre uno de sus polos, sobre uno de sus laterales. Aquí vemos a esa gelatina que yo vengo mencionando, dentro de las cuales se encuentra, dentro de la cual se encuentran los cilios y el quinocilio, y aquí vemos a los otolitos u otoconias, cristales de carbonato de calcio que van a moverse de acuerdo al desplazamiento de la cabeza. Si uno rota hacia la derecha, rota hacia la izquierda, a- hace un movimiento de flexión o hace un movimiento de extensión de la región del cuello, se moverán estos otolitos y este movimiento será sensado por los cilios. En realidad no será sensado, sino que ese movimiento a su vez desencadena un movimiento de los cilios. De acuerdo a si esos cilios se acercan o se alejan del cilio más largo, que habíamos dicho que era el quinocilio, se producirá un fenómeno de despolarización o de hiperpolarización. Ese fenómeno de despolarización o de hiperpolarización es desde ya antagónico en los laterales. ¿Qué quiere decir esto? Que si de un lado en el oído interno derecho existe una despolarización, en el oído interno izquierdo deberá existir en condiciones fisiológicas normales una hiperpolarización y viceversa. Aquí nos encontramos con el soma de la célula epitelial y aquí con sus prolongaciones que luego formarán la rama vestibular del octavo nervio craneal. Esta es una microfotografía electrónica que nos demuestra a esas especializaciones de la célula que acabamos de describir. Bien, aquí ya nos encontramos con mecanismos moleculares encargados de la despolarización o hiperpolarización de la célula ciliada. En la región central de la diapositiva vemos una célula ciliada que se encuentra en estado de reposo, es decir, cuando simplemente nos encontramos sentados mirando hacia el frente. Esta célula ciliada está, como ya dijimos, en un estado de reposo. Dicho estado de reposo no es un estado de potencial de acción cero, no es un potencial
no es un estado en el cual exista nula descarga eléctrica, sino que existe cierta descarga eléctrica basal que se corresponde con la fuerza que aplica la gravedad por sobre estas estructuras histológicas, en este caso microscópicas. Entonces vemos aquí al soma de la célula, vemos aquí al axón aferente, vemos aquí a los cilios y este el quinocilio más alargado. Vemos que la célula cuenta con unos canales apicales de potasio, unos canales a nivel somático, a nivel del soma, de calcio, y con la facultad de liberar a través de endocitosis un neurotransmisor que es el glutamato, en este caso un neurotransmisor excitador. Aquí, del lado derecho, vemos lo que sucede cuando la célula se despolariza. La célula se va a despolarizar por un estímulo mecánico. El estímulo mecánico procede de la rotación de la cabeza. Y vamos a poner el ejemplo de la rotación de la cabeza hacia el lado derecho. En el caso de la rotación de la cabeza hacia el lado derecho, las estructuras anatómicas del lado derecho, del oído interno y las que ya hemos detallado, hemos explicado, van a despolarizarse, perdón. Esta despolarización procede del movimiento de las otoconias u otolitos, cristales de carbonato de calcio que se encontraban aquí en sentido superior. Esto mueve a su vez a los cilios y los mueve en sentido del acercamiento al quinocilio. Este movimiento en acercamiento al quinocilio provoca la apertura de canales de potasio. Esta apertura de dichos canales de potasio permite que ingrese entonces potasio a nivel intracelular. Esto a su vez desencadena el ingreso de calcio gracias a la apertura de los canales voltaje dependientes de calcio, y este ingreso de calcio provoca la liberación por exocitosis de un neurotransmisor que en este caso presenta efectos excitatorios, que es el glutamato, el aminoácido glutamato. Esto eh, se dirige luego hacia el axón aferente. Eso sucede del lado derecho. Del lado izquierdo, cuando rotamos hacia la derecha, sucede el fenómeno inverso, que es un fenómeno de hiperpolarización, en el cual la célula se puede decir que se inhibe. Aquí lo que sucede es que se alejan los cilios del quinocilio, se cierran los canales de potasio, se cierran los canales de sodio y no existe liberación de neurotransmisor excitador. Aquí vemos la composición química, la composición iónica de los medios extracelular e intracelular. En el caso de una célula neuronal normal, se podría decir entre comillas, y una célula neuronal o célula ciliada que se encuentra a nivel de el oído interno, de los canales semicirculares en la ampolla y en la mácula, ¿no? Vemos cómo la composición normal es claramente con una concentración extracelular de sodio que oscila a los 135 a 145 mil equivalentes litros, mientras que aquí vemos una concentración de potasio intracelular mayor a la del sodio. Lo inverso se da a nivel de estas estructuras celulares, estas células. Vemos un medio intracelular rico en sodio y un medio extracelular rico en potasio. Esto tiene gran relevancia en lo que acabamos de explicar. El ingreso de potasio y el ingreso de calcio provoca la despolarización de la célula. Es la única célula en la cual se encuentra este medio extracelular e intracelular circundante. Aquí lo que podemos ver es entonces al conducto semicircular óseo y en celeste el conducto semicircular membranoso, en este caso el conducto semicircular horizontal, y vemos la endolinfa que circula por él. Vemos aquí a las células ciliadas que presentan sus cilios y sus quinocilios, su quinocilio, uno por célula. Vemos aquí a la cúpula, que es esa gelatina rica en mucopolisacáridos que contiene en su sector apical los cristales de carbonato de calcio. Vemos aquí las fibras nerviosas aferentes que luego van a constituir justamente la porción vestibular del octavo nervio, del nervio vestíbulo coclear. Aquí vamos a visualizar cierto material audiovisual que nos permite ver, por ejemplo, los mecanismos de despolarización o de hiperpolarización en esta célula ciliada con el radio la tasa de disparo, ¿no? La tasa de liberaciones de potenciales de acción, de frecuencia de descarga. Entonces, en la despolarización, lo que sucede es un movimiento, supongamos una rotación hacia la derecha. Esa rotación hacia la derecha provoca el desplazamiento de los cilios por movimiento de la endolinfa en sentido opuesto. Claramente la endolinfa se va a mover en sentido opuesto. Esto provoca el desplazamiento de los cilios. Si los cilios se acercan al quinocilio, se van a provocar la apertura de los canales de potasio, luego los canales de calcio y luego de la liberación del glutamato. Aquí se ve la deformación mecánica que se produce a nivel de los cilios y la descarga aferente. Aquí aumenta la frecuencia de descarga de la célula.
Claramente actúan como transductores, ya que transforman esta energía mecánica procedente de la endolinfa en una energía de potencial de acción. Lo inverso ocurriría en el otro oído. En el caso de una rotación hacia la derecha, en el oído izquierdo ocurre lo opuesto. El movimiento de la endolinfa provoca el alejamiento de los cilios con respecto al quinocilio y la frecuencia de potenciales de acción, la frecuencia de disparo, disminuye. No hay liberación de neurotransmisor excitatorio. Cabe destacar que aquí hay que rescatar la frecuencia de descarga en estado basal, que lo habíamos mencionado como una consecuencia de la fuerza de la gravedad. Luego aquí lo que tenemos es un poquito de la aplicación más práctica. Vemos cómo en un canal va a haber un fenómeno de hiperpolarización, en el canal contrario, del lado opuesto, ocurrirá un fenómeno de hiperpolarización, es decir, en el izquierdo despolarización, en el derecho hiperpolarización, y así antagónicamente con cada uno de los canales. En este movimiento, en el canal anterior del lado izquierdo existe una despolarización. Y en este canal, el canal posterior derecho, ocurre una hiperpolarización. Y así respectivamente en sentido opuesto, ¿no? Para el lado derecho ocurre una despolarización de este canal y una hiperpolarización de este canal, siguiendo la lógica de los sentidos opuestos, ¿no? Aquí de nuevo exactamente lo mismo. Vamos a ver, por ejemplo, cuando la cabeza rota en sentido izquierdo. Existe una excitación en el canal horizontal del lado izquierdo. Aquí eso lo podemos ver claramente. Aumenta la frecuencia de disparo, aumenta la tasa de potencial de acción. Mientras que del lado derecho, el movimiento en sentido opuesto de la endolinfa provoca un alejamiento de los hilos con respecto al estereocilio. Esto provoca una disminución de la frecuencia de disparo. Inhibe a las células que se encuentran a nivel del canal horizontal del lado derecho, cuando la cabeza rota hacia la izquierda. Lo opuesto ocurrirá cuando la cabeza rota hacia la derecha. Se ven los efectos inversos. Aquí tenemos los canales, la descripción de los canales que son activados a través de los movimientos de la cabeza. Cuando hacemos movimientos dispuestos en el plano sagital, como por ejemplo este movimiento afirmativo, l- se activan las células presentes en el canal semicircular anterior y el posterior. En el caso del movimiento de negación, se activan solo las que se encuentran en el canal horizontal, específicamente las utriculares, la del utrículo. Y aquí en el movimiento dispuesto en el plano coronal se activan el anterior y el posterior, ambas presentes en el utrículo y el sáculo. Recordemos, utrículo sensible a movimientos horizontales, sáculo sensible a movimientos verticales. Bueno, aquí vemos claramente lo que acabamos de mencionar, la disposición de los cristales de carbonato de calcio, las otoconias u otolitos, suspendidas sobre esta gelatina rica en mucopolisacáridos, los cilios inmersos en ese ambiente gelatinoso, con la presencia del quinocilio alargado. Y aquí vemos la diferencia que existe entre el utrículo y el sáculo, entre la activación del utrículo y el sáculo. Por ejemplo, movimiento de aceleración en sentido anterior o descenso en sentido anterior, como si fuese un movimiento afirmativo, provoca este movimiento de las otoconias, a su vez este movimiento de los otolitos. Perdón, de las otoconias y este movimiento de las células ciliadas, de los cilios de la célula ciliada y el acercamiento de estas al quinocilio y el alejamiento de estas del quinocilio. ¿Qué es lo que sucede con respecto a esto que acabamos de visualizar? Que dentro del utrículo y dentro del sáculo, al ser estructuras filogenéticamente antiguas, primitivas, existen en ellas células que se van a despolarizar y a su vez hiperpolarizar ante un movimiento. ¿Qué es lo que acabamos de ver? Ante un movimiento de aceleración horizontal, estas se despolarizan, estas se hiperpolarizan. O sea, estas se estimulan, estas se inhiben. Así lo mismo en sentido de la aceleración en sentido posterior. Estas se van a estimular, las otras se van a inhibir. El sáculo, sensible a movimientos verticales, como por ejemplo aceleración en sentido superior o aceleración en sentido inferior. Esto provoca exactamente el mismo efecto, solo que en sentido perpendicular a lo que acabamos de visualizar, ¿no? Algunas se activan, otras se inhiben. Aquí, de nuevo, exactamente lo mismo. La activación del utrículo por movimiento en el sentido del plano horizontal. Dentro del utrículo claramente va a ser la mácula del utrículo de la cual nace esta porción aferente componente del nervio vestibular. A su vez, esto va a activar también
el utrículo. Aquí se activa el sáculo porque son movimientos verticales. Aquí también se activa el sáculo sensible a movimientos verticales. Cabe destacar esto. Esto también ocurre por la fuerza de la gravedad. O sea, que aquí en el sáculo hay una descarga basal que no es nula, sino que existe. Hay una frecuencia de descarga basal producto de la acción de la fuerza de la gravedad sobre nuestro cuerpo. Se encuentra descrito esto en la bibliografía que se conoce como las leyes de Ewald. La primera ley nos habla sobre manifestaciones clínicas que pueden darse como alteración de los mecanismos que ya acabamos de explicar, como por ejemplo las manifestaciones tónicas del nistagmo y de desviaciones segmentarias axiales son de origen vestibular y se dirigen en el sentido de la corriente endolinfática. Es decir, el nistagmo tiene una etiología vestibular. En los conductos semicirculares horizontales, el movimiento endolinfático ampulípeto es excitador y el ampulífugo es inhibidor. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en el conducto semicircular horizontal, cuando la endolinfa se acerca a la ampolla, se excita la célula, es decir, se despolariza, y cuando la endolinfa se aleja de la ampolla, se inhibe. En los canales semicirculares superiores ocurre lo contrario, es decir, el movimiento ampulípeto será inhibidor y el ampulífugo excitador. El movimiento no linfático más eficaz provoca un movimiento de los ojos y la cabeza en el mismo sentido. Y esto tiene relación, guarda relación con el tema de la clase, que es el reflejo vestíbulo ocular. Ahora bien, acabamos de visualizar todas las estructuras, tanto celulares como anatómicas y moleculares, que se encuentran a nivel del oído interno y que tienen función de recepción del reflejo vestíbulo ocular, ¿no? De recepción de aquellos estímulos mecánicos que nuestro cerebro los va a codificar para mantener el equilibrio, ¿no? O sea, los va a codificar como parte del sentido vestibular. Ahora bien, existen elementos centrales que claramente van a intervenir sobre el reflejo vestibulocular y sobre la vía vestibular en general. Y estas estructuras centrales, en principio, son los núcleos vestibulares. Los núcleos vestibulares se encuentran a nivel de lo que se conoce clásicamente como unión bulbo-protuberancial, que es la región intersticial entre la médula oblonga u oblongada y el puente. Sería en este caso unión médulo-pontina, ponto medular, como ustedes lo quieran denominar. Aquí vemos entonces un corte a nivel de la oliva inferior que nos está mostrando la disposición del núcleo vestibular medial y del núcleo vestibular lateral. Quizás se pueda comprender al núcleo vestibular lateral como el núcleo más importante dentro de la vía vestibular, el clásico núcleo de Deiters. Este núcleo vestibular lateral procesa la información que nos habla de la aceleración lineal y el núcleo vestibular medial procesa la información que nos habla de la rotación, de la aceleración rotacional. A su vez tenemos otros dos núcleos vestibulares, aquí los tenemos, que son el núcleo vestibular anterior y el núcleo vestibular posterior, que no se encuentran aquí representados. Bien, ahora, todos estos núcleos vestibulares, que son a número de 4 en la unión bulbo-protuberancial, se los podría ubicar topográficamente en la fosa del cuarto ventrículo, la fosa romboidal o el piso del cuarto ventrículo, y van a tener tanto aferencias como eferencias. Una de dichas eferencias, perdón, tiene que ver con la médula espinal. Van a enviar axones hacia la médula espinal para el mantenimiento de la postura y los movimientos compensatorios oculares. Esto será entonces parte de la vía vestíbulo espinal y formará parte también del reflejo vestíbulo espinal. Envía axones hacia las motoneuronas alfa y gamma pertinentes a los músculos de cuello fundamentalmente y va a activar dichos músculos para el mantenimiento de la postura y del equilibrio. A su vez, aquí hay una conexión recíproca entre los núcleos vestibulares y el cerebelo participando como un gran componente dentro del reflejo vestíbulo espinal y el mantenimiento de la postura en general. El cerebelo se podría definir como un corrector automático, un corrector sincrónico al movimiento que va a recibir la información durante la ejecución del movimiento y va a corregir la ejecución, valga la redundancia, de ese movimiento. Entonces aquí hay inputs que van y vienen desde los núcleos vestibulares y el cerebelo, fundamentalmente hacia la porción del lóbulo flóculo nodular del cerebelo, lo que es el vestíbulo cerebelo, definido desde el punto de vista fisiológico. Entonces, aquí hay una integración de aferencias que se dan a nivel de los núcleos vestibulares. Por ejemplo, el núcleo vestibular lateral recibe información de los órganos otolíticos. Aquí lo vemos, el núcleo vestibular medial de los conductos semicirculares.
El cerebelo, a su vez, va a enviar información relativa al equilibrio a los núcleos vestibulares y existe también aferencias que llegan a los núcleos vestibulares, partes del sistema visual y el sistema somatosensorial. Entonces, existe, digamos, una sinapsis multimodal aquí a nivel de los núcleos vestibulares, es decir, gran cantidad de información nerviosa llega hacia dichos núcleos vestibulares para que estos núcleos la procesen y den una eferencia que se dirigirá, pudiese ser hacia el tálamo, hacia la corteza, hacia el cerebelo, hacia la médula espinal. Ahora bien, llegamos al tema en cuestión, a la anfitrión de la clase del día de hoy, que es el reflejo vestíbulo ocular. Reflejo que habíamos mencionado que nos permite mantener la posición de la mirada, la posición de los ojos mientras vamos caminando. Es decir, que esto nos permite leer los carteles cuando estamos justamente caminando, transitando, efectuando la marcha. Aquí vemos todos los componentes que participan de este reflejo vestíbulo ocular. Los conductos semicirculares ya descritos, las aferencias que las aferencias que van hacia el núcleo vestibular medial, las, los inputs que van a llegar hacia los núcleos de los nervios oculomotores, por ejemplo, hacia el abducens, y después diversos tractos que van a enviar información hacia el núcleo del nervio 3 del óculo motor, motor ocular común tradicionalmente, y del fascículo longitudinal medial, pintado aquí en color rojo, clásicamente llamado formación reticular paramediana pontina, que aquí tiene un papel protagónico muy importante, muy interesante. Aquí se forma lo que se llama como tracto vestibular lateral de Deiters, el tracto vestibular, y también interviene aquí un núcleo que es el núcleo prehipoglósico o núcleo prehipoglosi, que se encuentra bien próximo a esto que es la formación reticular paramediana pontina o el fascículo longitudinal medial. Entonces, aquí lo que vemos es lo que se produce cuando la cabeza rota hacia el lado derecho. Cuando rotamos hacia el lado derecho y miramos un objeto, un elemento, un punto que está en el lado izquierdo. Nuestro sistema nervioso interpreta que debe mantener la premisa de seguir mirando ese punto, ese objeto. Pero nuestra cabeza, nuestro cuello, rota nuestra cabeza hacia el lado derecho. Pero nosotros mantenemos ese punto fijo. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Lo primero es que los conductos semicirculares van a detectar esa aceleración rotacional, en este caso dispuesta en el plano transversal, con lo cual la estructura implicada es el conducto semicircular horizontal. Y aquí se forman las aferencias hacia el núcleo vestibular medial. Aquí, las aferencias hacia el núcleo vestibular medial que se encuentra en este punto, pasando por supuesto a través del conducto auditivo interno, etcétera, etcétera, etcétera. Se hace la sinapsis, aquí vemos cómo se efectúa la sinapsis, y aquí hay una proyección hacia el nervio abducens contralateral. ¿Por qué? Porque rotamos hacia la derecha. La información excitatoria proviene de el oído interno derecho, pero debemos seguir mirando hacia la izquierda, con lo cual yo necesito activar el núcleo del nervio abducens de origen real, ya que necesito que se me active mi músculo recto lateral para que mi ojo izquierdo siga mirando hacia la izquierda. De tal manera aquí se produce dicha excitación del núcleo del nervio abducens y este abducens va a excitar los nervios motores de los músculos extraoculares. eh, Perdón, este núcleo del nervio abducens va a excitar el músculo recto lateral, simplemente, para que sigamos mirando hacia la izquierda, todo de manera ipsilateral. Ahora, aquí existe otra conexión sináptica. Fíjense que aquí tenemos varias conexiones sinápticas. Esto es un mecanismo de polisinapsis. Eso sería en sentido estricto un reflejo polisináptico, en donde hay interneuronas, neuronas internucleares, que envían proyecciones hacia el núcleo del 3 a través de esto que vemos aquí, que es la formación reticular paramediana pontina. Es el fascículo longitudinal medial. Esto hace sinapsis con el nervio 3, el nervio de, por ejemplo, el músculo recto medial. Entonces, al activarse el núcleo del 3, este a su vez activa la contracción del músculo recto medial. Cuando se activa la contracción del músculo recto medial derecho, del ojo derecho, se produce la desviación hacia medial, hacia la izquierda del ojo derecho. Y esto permite que mantengamos la mirada en ese punto fijo izquierdo cuando rotamos hacia la derecha. En sentido inverso, si nosotros rotamos hacia la izquierda y queremos mantener la mirada hacia la derecha. Sería exactamente lo mismo, pero en sentido inverso.
Muy bien, pues eso ha sido todo entonces con respecto a la clase del día de hoy. Ciertas cuestiones más celulares quedaban por describir, como por ejemplo los tipos de células ciliadas que tenemos. Tenemos dos tipos de células ciliadas tipo uno, células ciliadas tipo 2. Las células ciliadas tipo uno cumplen una función de control de las eferencias que envían esas células ciliadas, mientras que las células ciliadas de tipo 2 van a cumplir una función de justamente aferencia, van a cumplir la función de luego constituir el componente vestibular del nervio vestíbulo-coclear, del octavo nervio craneal. A su vez, también existen dos tipos de fibras nerviosas que van a constituir a los núcleos vestibulares superior, inferior y el nervio ampular posterior. Esas fibras son fibras gruesas y fibras delgadas, en una proporción 1:10, es decir, hay 10 fibras delgadas en comparativa con una fibra gruesa, en proporción a una fibra gruesa. Y la fibra gruesa presenta una frecuencia de disparo mucho menor a la de las fibras delgadas. Simplemente datos correspondientes a la formación del nervio vestibular. Muy bien, pues eso ha sido todo entonces con respecto a la clase del día de hoy. Espero que les